Muy buen día. Vamos a continuar trabajando nuestro curso de archivo. Necesito comentarle en relación al archivo centralizado y descentralizado. Estos dos tipos de archivo consisten en lo siguiente. El archivo general centralizado es aquel en el cual todos los documentos de una empresa están archivados en un solo lugar. Por ejemplo, llega un documento y este no va a ir directamente al área al que corresponde, sino que se va a guardar en un espacio que está acondicionado específicamente para los documentos que forman parte del archivo. En el caso de los archivos generales descentralizados, pues sucede todo lo contrario. Estos documentos no se van a ir a un solo lugar, sino que cada área, cada departamento de la empresa se va a hacer cargo de sus propios documentos. Por ejemplo, si es una carta de cotización, pues este documento recibido se puede ir al departamento de producción, al departamento de atención al cliente, que serán las oficinas encargadas de solucionar y dar trámite al documento según lo que corresponda. Entonces debe de distinguir estos dos tipos de archivo. Hay empresas que tienen un espacio específico para sus documentos de archivo y hay otras empresas que dejan que cada área tenga sus propios documentos de acuerdo a cómo les ingresan estos documentos. Luego de definir esto, vamos a iniciar con el tema, reglas internacionales de catalogación para el archivo de documentos. Estas reglas son muy importantes, puesto que gracias a ellas es que se domina el archivo. Y nos indica que son internacionales porque se trabajan en su mayoría de la misma forma en todo lugar. Entonces es importante que usted las domine para poder archivar documentos en un futuro. Nuestra primera regla nos indica que el nombre debe iniciar por el primer apellido. Puede ver usted acá en el ejemplo que yo le coloco acá. El nombre es Armando Luna, José Luis Luna, María Isabel Luna Pardo. Hacemos un pequeño cuadro. Este cuadro no siempre lo vamos a hacer. O, por ejemplo, cuando ya estemos trabajando en archivo no lo vamos a hacer. Pero sin embargo sí me ayuda en este momento para ir aprendiendo cómo se archiva y pues más adelante usted mentalmente es que va a hacer estos cuadros. Dese cuenta, lo primero que hago es invertir. ¿Qué es invertir? Es cambiar de posición. Ya lo platicamos en la clase anterior. Lo primero que debemos de hacer es invertir los nombres, de tal forma que el apellido quede en la primera unidad, en la segunda unidad el segundo apellido, si así fuera, o el primer nombre. En la tercera unidad ya van los nombres de pila y en la cuarta el siguiente nombre de pila. Si hubiera otro nombre, pues tendremos una quinta unidad. Pero lo primero que debo de hacer es pasar apellidos al primer lugar y nombres al segundo lugar según corresponda. La segunda regla. El primer apellido del nombre de una persona forma una unidad de archivo y también nos ayuda a determinar el orden alfabético. ¿De qué forma? Tengo de nuevo Ricardo Ardón, Ana Brenes, Juan Carlos Brenes, Juan Pedro Brenes. Dese cuenta, lo primero que hice fue invertir. Pongo apellidos en la primera unidad. Si hay segundo apellido, pues en la segunda. Luego en la tercera ya los nombres. Pero en este caso pues solo tenemos un apellido. Tenemos Ardón, Brenes, Brenes, Brenes. ¿Qué me está indicando a mí el orden alfabético? La primera unidad, Ardón. Y luego pues todos los Brenes. En la tercera regla podrá darse cuenta usted que nos indica que el segundo apellido del nombre de una persona formará una segunda unidad y nos va a ayudar a determinar el orden alfabético. Acá el primer apellido es el mismo, Ardón, entonces va a ser mi primera unidad. Mi segunda unidad ya cambia, Batres, Juárez y Montenegro. Entonces, ¿cómo voy a definir el orden alfabético?
de acuerdo a la segunda unidad. De primero está la B, luego la J y de último la M. La cuarta regla nos indica que si la primera y segunda unidades son iguales, entonces vamos a utilizar la tercera. Puede ver, tengo Ardón Batres, Ardón Montenegro. En este caso tengo inconveniente al archivar Ardón Batres, Judith y Ardón Batres, Otto, porque tanto la primera unidad como la segunda son iguales. Entonces, ¿qué utilizo para definir mi orden alfabético? La tercera unidad. Antes de la O está la J. Entonces, Judith Ardón Batres ocupa la primera posición, Otto Ardón Batres la segunda y Sofía ocupa la tercera, puesto que Montenegro ya varía el orden entre Ardón Batres. Luego tenemos la quinta regla. Cuando el nombre tenga las iniciales, estas determinan el orden alfabético con otros nombres. Dese cuenta en el ejemplo. Los apellidos son Torres Morales para todos, pero en el nombre tenemos uno con iniciales, CM. Ese entonces va a ocupar la primera posición. Luego tenemos Carlos Manuel, Carolina María, Cefira Manuela. Dese cuenta, todos empiezan con C y luego el segundo nombre, todos empiezan con M. ¿Cómo voy a definir el orden alfabético? Empezando desde la unidad que queda solamente como inicial y luego voy a la A. A es la misma, entonces utilizo la R es la misma, utilizo la L. ¿Qué letra está antes, la L o la O? La L. Por lo tanto, Carlos Manuel va a quedar en la segunda posición, Carolina en la tercera y Céfira ya en la cuarta, porque acá tengo la C y la A, mientras que acá tengo la C y la E. Entonces usted debe de ir guiándose letra por letra para distinguir cuál va a ocupar la primera, segunda, tercera posición. En nuestra sexta regla encontramos cómo archivar nombres con apellidos de casada. En este caso tenemos dos formas. La primera es haciendo la inversión al nombre. El nombre que tenemos de ejemplo es Irma Rabanales de Torres. Este nombre, según la primera forma, puede quedar archivado Rabanales de Torres, Irma. Se da cuenta, la primera unidad, en este caso los dos apellidos van a formar una sola unidad. Rabanales de, entre paréntesis, por ser una preposición, y lo vamos a ir viendo más adelante, de Torres. Y todo eso va a quedar como primera unidad. Y el nombre va a ser su segunda unidad. Ahora bien, la siguiente forma es Torres, que es su apellido de casada, va a ocupar la primera posición. Irma, que es el nombre, y la tercera unidad va a estar ocupada por el nombre, por el apellido paterno, el apellido del papá de la señora. ¿Por qué se dan estas dos opciones? En ocasiones quizá usted ha escuchado de señoras que cuando se identifican o cuando les preguntan su nombre dicen, yo me llamo Irma de Torres. Están utilizando solamente su apellido de casada. Entonces, a eso se debe que en archivo pues se utilicen estas dos formas para archivar, ya que si no encuentro a la señora como Rabanales de Torres, puede que la pueda ubicar como Torres Irma Rabanales de. ¿Cómo archivar nombres con grados académicos? ¿Cuáles son los grados académicos? Profesor, licenciado, arquitecto, ingeniero, doctor, el título académico, perito contador, maestro, secretaria. Este grado académico y título nos va a servir para archivar en la medida de que nuestras unidades sean iguales. En el caso de que sean distintas, pues sigo respetando la primera unidad para que me dicte el orden alfabético y el título profesional pasa junto con la segunda o la tercera unidad entre paréntesis y puede escribirlo usted con abreviatura.
Puede ver el ejemplo. Teníamos al doctor Rafael Castillo. Se archiva Castillo, Rafael y en esa segunda unidad DR entre paréntesis. La tarea que le solicito que usted realice es proponer 2 ejemplos más. Por ejemplo, yo le puse acá profesor José Joaquín Pinos, doctor Rafael Castillo, arquitecta Juana Quiñones Portillo y los archivé. Usted lo que debe de hacer ahora es, por ejemplo, va a proponer 2 ejemplos más que sean perito contador Carlos López. ¿Y cómo se archiva? López Carlos PC. Puede también archivar licenciada Ana Carolina Fernández Gómez. Se archiva Fernández Gómez, Ana Carolina Lic. De esa forma, usted debe proponer 2 ejemplos más a los que yo ya le mostré en cada una de las reglas. Espero sus tareas. Si posee alguna duda, por favor escriban para colaborarle y que su tarea se realice de la mejor forma.